Buenas, les saluda Ernesto García de la página de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad, continuando con los videos, vamos a explicar un tema referente a la parte estadística. Este tema se trata de lo que es regresión lineal. Bueno, regresión lineal, ¿qué viene a ser? Bueno, viene a ser un tipo de gráfica que permite ilustrar el comportamiento de dos variables, ver la correlación, ver la significancia, ver qué relación tienen estas variables en base al cálculo de indicadores y en base también a calcular una recta de proyección. Bueno, para ello tenemos estos datos. Bueno, no es una muestra demasiado amplia para empezar. Cuando no existían las herramientas, los software aplicativos para cada determinada área, uno solía hacerlo esto de manera manual. Bueno, estoy hablando de hace muchos años. Pero también a través del Excel podríamos hacer un alcance de ciertas operaciones matemáticas que se hacían. ¿Cómo qué? Por ejemplo, acá tengo dos tipos de variables que quiero relacionar, la variable y la variable x. ¿Qué se hacía? Bueno, se hacían los cálculos respectivos. Acá observamos una columna donde se calculan los cuadrados de los datos de la variable x, una columna que se calcula el cuadrado de la variable y otra columna que se calcula el producto de ambas variables. Luego de ello necesitábamos, para hacer cálculos posteriores, la suma de estas diferentes columnas. Estos a su vez me permiten calcular ciertos valores que son necesarios para calcular lo que son los coeficientes de correlación y el coeficiente de determinación. Bueno, acá no estamos haciendo la recta proyectada. Estas fórmulas están escritas acá como comentario y acá ya están calculadas. A su vez, observamos que para el cálculo del coeficiente de correlación utilizábamos esta fórmula, que proviene de la división de C16, que viene a ser este cálculo previo, que hace la relación entre las varianzas de ambas variables, dividido entre la raíz cuadrada de las variables independientes, x y la variable dependiente y. Bueno, este cálculo me arroja este cálculo de coeficiente de correlación. Ahora, hoy en día ya existen fórmulas que me permiten calcular sin necesidad de hacer todas estas operaciones. Antiguamente se hacían estos cálculos matemáticamente, ya sea utilizando calculadoras o programables. Bueno, acá existe una fórmula, la fórmula de correlación. Teniendo los valores y y los valores x, obviamente se ingresa en ese orden la columna y la columna j y nos dará el coeficiente de correlación 0.83. Como observarán, es el mismo valor generado con fórmulas matemáticas. Acá ya está a través de una función, sin necesidad de hacer estos cálculos previos. Bueno, coeficiente de determinación no viene a ser más que calcular la raíz cuadrada de esta expresión. Este coeficiente de determinación se puede calcular a través de esta fórmula. Es más que raíz cuadrada, disculpen, es en este caso la potencia. Lo vamos a verificar. Igual potencia de este valor elevado al cuadrado. ¿Listo? Y ahí está el coeficiente de determinación verificado. Entonces, como verán, estos cálculos a través del procedimiento manual de fórmulas extensas, si podemos decirlo así, es mucho más fácil hoy en día calcular en base a fórmulas ya incluidas dentro de las funciones estadísticas de Excel. Bueno,
Como vieron, no es nada del otro mundo. Esta información también se puede hacer a través del SPS. Acá tenemos el SPS, la versión 2.3 o 23. Bueno, para ello, ¿qué necesito? Los valores de X y Y. Bueno, vamos a ingresar los valores de Y. Los voy a copiar. Pegar. Lo mismo voy a hacer para los valores de X. Copiar. Pegar. Listo. Nos vamos a la declaración de variables. Solamente hay que ser observador. Son datos numéricos, sí. Le ponemos nombres. Para la primera le he puesto variable, por ejemplo, podría ser variable Y. Bueno, ese es el orden en que lo ingresé. Variable X. Listo. Y vamos a calcular los coeficientes. Para ello nos vamos a analizar y nos vamos a regresión lineal. Bueno, estamos haciendo de manera elemental, ya que puede utilizarse activar varias opciones como para que nos muestre de manera detallada el análisis de regresión lineal. No vamos a hacer algo sencillo, simplemente vamos a generar la ecuación. Necesito agarrar o llevar a mi cuadro la variable dependiente y independiente. La variable dependiente, como es lógico, la variable Y depende de la variable X. Listo. ¿Qué más requiero? A ver, vamos a ver si hay opciones que activar. Por aquí no. Gráficos. Bueno, histograma que esté generado. Bueno, solamente esos datos. Le pongo a aceptar y la máquina me va a originar el cuadro resumen. Bueno, vamos a ver si este cuadro resumen de alguna manera se asemeja a... Para ello vamos a tomar dos pantallas. Ya está, una primera pantalla y la otra pantalla sobre los datos que hemos calculado. Listo. A ver, veamos. Analizando qué tenemos aquí con los coeficientes de determinación. A ver, aquí está. Los coeficientes. Acá está. 0.839 es el coeficiente de correlación. Aquí está, coeficiente de correlación. Luego, ¿qué más tenemos? El coeficiente de determinación. ¿Dónde está ese valor? Acá está. El coeficiente de determinación. 839. 0.839. Fácil y sencillo. Como vemos, no es nada del otro mundo. ¿Correcto? Entonces, ahora, acá hay otros valores. Estos valores de aquí es para los coeficientes alfa y beta que suelen calcularse para el modelo de regresión. Esto lo vamos a contrastar utilizando otro mecanismo. ¿Cómo cuál? Bueno, nosotros a través de estos datos podemos generar a través de otra herramienta, podemos generar nuestro análisis de regresión. ¿Dónde hacemos esto? Bueno, para ello lo voy a maximizar y requiero activar ciertas opciones del Excel que las tiene incorporadas. Me voy a desarrollo y en desarrollo tenemos complementos de Excel. En complemento de Excel tenemos herramientas para el análisis. He activado herramientas para análisis y le pongo a aceptar. ¿Esto qué me está generando? Me genera en datos una pestaña adicional que es para análisis de datos. Bueno, muy pocos trabajan con esto, o digamos que algunas personas no lo conocen, y nosotros vamos a trabajar a ver si hay los elementos que necesito. ¿Qué necesito? Necesito el análisis de regresión. Miren cuántas herramientas hay de análisis. Interesante.
Vamos a utilizar regresión. Le pongo aceptar y me aparece esta pantalla. Nuevamente tenemos que ingresar datos. Variables de rango I. Curiosamente acá dice rótulo. Entonces vamos a seleccionar con todo y rótulo. Estoy seleccionando. Lo mismo hago para los datos de X. Listo. Activo el check de rótulos. Nivel de confianza. En una hoja nueva. No, lo voy a hacer acá mismo. Acá mismo lo voy a hacer. Solamente le voy a especificar una posición. Rango de salida, una posición. Le pondré, por ejemplo, aquí. Listo. Y ahora, ¿qué quiero que me grafique? Bueno, puedo activar muchas opciones. Curva de regresión ajustada, gráficos residuales, residuos, estándares y todo lo que uno desee. Bueno, le pongo aceptar. Y la máquina me va a generar todos los gráficos y cálculos que uno requiera. Analizaremos solamente lo que necesitamos nosotros. Bueno, este cuadro que está aquí yo lo puedo ampliar, pero más que todo me interesa constatar algunos datos. Para constatar algunos datos voy a hacer lo siguiente. Sobre la base de la información, acá estoy observando que tengo el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación. Acá está. Y verificamos que son los mismos. 0.8394, acá está simplemente con 3 decimales. Y el coeficiente de determinación, 0.70, este valor de acá, sino que está redondeado. El coeficiente de determinación, el R cuadrado. ¿Listo? También hay otros datos adicionales que se pueden visualizar. Por ejemplo, que les mencionaba de los coeficientes, acá abajo está 14.908, 225 y el 0.57. Esto nos permite hacer lo que se llama el gráfico. Seguramente por este lado aparecerá el gráfico. A ver, vamos a ver. Acá está nuestro gráfico. Gráfico de probabilidades. Ahí está. Curva de regresión. Lo vamos a mostrar más hacia abajo. Esta es mi curva de regresión pronosticada. Ya está. Pronóstico de datos de Y. Selecciono este de pronóstico de datos de Y. Y utilizo lo que se llama agregar línea de tendencia. Listo. Como es un análisis de regresión lineal, lo dejo en lineal. Y me sería interesante que me presenten la ecuación en el gráfico. Ya está. Esta ecuación que figura acá, si ustedes observarán, y le voy a poner un mayor tamaño, ahí está bien, observarán que no viene a ser más que los valores de estos parámetros alfa y beta que se suelen calcular en lo que es nuestro modelo de regresión lineal ajustada. ¿Para qué sirve esto? Para pronosticar valores futuros en base a esta data que eran solamente 10 datos. Ingresando valores de X podemos pronosticar valores de Y. Obviamente cada uno de ellos se puede interpretar en base a una problemática real. Bueno, pero ya hemos verificado que la máquina arroja estos valores. Simplemente que acá está redondeado con 3 decimales. Bueno, mi objetivo de estos videos es de alguna forma ver la utilidad. Estamos viendo utilidades en diferentes formas de calcular la regresión lineal, ya sea por cálculos matemáticos tradicionales, antiguos, si lo podemos decir así, tradicionales más que todo, a través de funciones, que también es un poco más de lo que antiguamente se trabajaba, y esto que es algo más utilizado en la actualidad, que es utilizar las herramientas que posee el Excel, ¿no? Los complementos. Y acá se puede analizar muchas cosas más, pero acá la idea es más que todo verificar los parámetros. Ahora, yo les voy a dar otra herramienta que obviamente antiguamente lo utilicé, que es elaboración de una macros.
¿Dónde está esta macros? Aquí está esta macros. Bueno, lo voy a probar cómo funciona esta macro de forma rápida. Opciones de regresión. Acá me muestra la pantalla de la macros. El agregar, ¿para qué me va a servir? Me agrega todos los libros, los nombres de los libros en este list post. Todos los nombres de los libros activos. Hago un clic, ahí observo todos. Obviamente los que aparecen con el nombre ejemplo son los que se van a utilizar. El que digo ejemplo R1, primer proceso, el 1 y el 2 son los ejemplos antiguos que tenía. Y este 5 es el último ejemplo que hemos hecho en tanto en Excel, con las herramientas de fórmula y con las herramientas de los complementos y el SPS. Ahora lo vamos a hacer con macros. Pero empezamos por el procedimiento para validar nuestra explicación en las macros. Primer procedimiento, seleccionar el ejemplo 01. ¿Cuál es el ejemplo 01? Dentro de un momento lo voy a mostrar. Y seleccionar la hoja que posee datos del ejemplo 1. Copiar datos es para que jale la información de la variable y y la variable x. Ya está. Vieron un pequeño parpadeo. Bueno, si aparece estos michis simplemente es porque no quepa en el ancho y se puede ampliar posteriormente para que me coloque los valores completos. La máquina ha hecho estos cálculos a través de la macros. Es lo mismo que el primer procedimiento que les enseñé. La única diferencia que es automatizado para que la máquina les bote las medias, los valores cuadráticos, los valores de las raíces cuadradas de las varianzas, y obviamente esto al final me va a sacar los resultados. Mostrar resultados. Y listo, me muestra los resultados. Voy a cerrar esta pantalla y voy a ampliar un tamaño mucho más significativo. Voy a ampliar el ancho para que muestre todos los datos. Listo. Bueno, como verán, está lo mismo. Mi parámetro beta sub 0, beta sub 1, que me genera la ecuación ajustada. Acá está mi coeficiente de determinación. Como vieron, es lo mismo, la única diferencia que se ha utilizado lo que es la macros. Veamos otro ejemplo, pero antes de ver el ejemplo, vamos a mostrar qué vienen a hacer esos datos. Para ello simplemente bastará con abrir aquí, por ejemplo, estos son los datos que he utilizado. La máquina me sacó el promedio, me calculó la cantidad de datos, las varianzas y todo lo necesario para la regresión. Este es el segundo que vamos a utilizar. ¿Cuántos datos hay? Acá hay 19 datos. 19 datos. Vamos a ver si es cierto que lo puede calcular mi macros. Veamos opción de regresión. Voy a utilizar ahora bueno, no aparece ninguno porque no he agregado. Clic en agregar y ahora sí aparecerá el ejemplo 2. Ya está. Lo primero que hace el ejemplo 2 es seleccionar la hoja y borrar toda la data para empezar nuevamente a hacer los cálculos. Copiar datos. Ahí ya me copió los datos y me hizo el cálculo de todas las fórmulas. Como vieron, es bastante rápido. Bueno, es obvio porque la programación es sencilla y fácil. Y la máquina trabaja en velocidades mucho más, bueno, muy prácticas, muy rápidas, que son imperceptibles a nuestro cálculo. Bueno, muestra resultados y ya me mostró los resultados. Como les dije, 19 datos y todos los demás cálculos que son necesarios para calcular los parámetros y el coeficiente de determinación, también como el coeficiente de regresión. El coeficiente de regresión, ¿qué viene a ser? Lo voy a poner aquí porque siempre sería interesante ponerlo. Voy a cerrar este cuadro y el coeficiente de correlación. ¿Qué pasó aquí? A ver, allá, este cálculo. Este cálculo vamos a sacar la raíz cuadrada. Raíz de este número.
raíz de este número. Y la raíz de este número, bueno, como esto seguramente está con formato, a ver, control 1, está con formato oculto seguramente para no mostrar. Ya. Bueno, a simple vista está protegido, no voy a hacerme problema por eso. Revisaré posteriormente qué motivo es el que hace que no se muestre la data. Pero bueno, es un archivo antiguo que he trabajado. Veamos el último ejemplo. Opciones de regresión. Agrego los libros de los cuales voy a jalar la información y voy a hacer el último modelo, que es el que quería contratar y ver si corresponde o no a mis cálculos correctos. Para lo cual copio los datos. Solamente eran 10 datos, ya eso hemos visto, y que muestre los resultados. Listo, ya está. A ver, veamos si esto corresponde a mi cuadro que hemos calculado anteriormente. Estos son los 10 datos que inicialmente hemos calculado. A ver, veamos si las variables son las mismas. Por ejemplo, acá está 1490, es uno de los coeficientes. Acá está B sub 0, 1490, corresponde. Y tenemos B sub 1, que es este otro parámetro, 6578. Fácil y sencillo. Y el coeficiente de determinación, que es el que está aquí, 0,70, que corresponde con este valor, 0,70, 4658. Como verán, la macro funciona correctamente y hace los cálculos correctos en base a la información que arrastra de la programación. Veamos un poco de la programación. Acá está el editor y estoy mostrando la programación que tiene. Esto es para por cada cambio de este botón o cuadro combinado me genera los nombres de las hojas. Limpia los cálculos y también los nombres. Mejor dicho, cuando hay un cambio en el nombre, o en otras palabras, selecciono uno de los nombres de mis libros, la máquina va a hacer todo este proceso. Esto es para agregar los nombres. Acá tengo la opción para asignar los nombres. ¿Asignar los nombres a qué se refiere? Bueno, como ustedes vieron, hay una limpieza de rangos. Esto permite asignar los nuevos nombres a los rangos. Esto permite copiar la data. Copia las fórmulas para que se actualicen las diferentes columnas. Este hace la limpieza de los cálculos cuando uno desea reiniciar nuevamente los cálculos. Limpia los nombres. Como verán, es todo un proceso. Para poder, curiosamente, para poder trabajar esta macros, he tenido que cambiar los nombres de rango. Por ejemplo, acá anteriormente se llamaba PX2, pero en las versiones actuales del Excel, PX2 representa una celda. Y por motivos ya establecidos, no se puede asignar un nombre a tan pequeño como la referencia de una celda. En otras palabras, yo puedo referenciar una celda, más no puedo dar como nombre un nombre que puede confundirse con la descripción de una celda. Por eso que he tenido que cambiar o modificar básicamente para algunos de ellos. Por ejemplo, este es uno de ellos. Bueno, espero que les haya gustado la macros. No es nada del otro mundo, pero sí muy interesante ver que todo es factible. Vuelvo a probar la macros para que vean que todo es posible en base a que uno pueda acostumbrarse a programar. Y la programación no viene a ser más que le suelen llamar algoritmo, pero es una secuencia de pasos.
Si uno lo aclara bien los pasos, no hay ningún problema en la programación. Todo lo demás es sintaxis, que uno lo aprende practicando. Bueno, agregar, agrega datos, ahí están los nombres, seleccionaré el segundo por hacer el primero que tiene más datos, borró mis rangos, borró mi data, copia los datos, hace los cálculos, copia las fórmulas y muestra los últimos resultados. Como vieron, fácil y sencillo la macros. Bueno, espero que les haya gustado. Si es así, suscríbanse a mi canal. Cualquier consulta, ya saben mi correo, Eje Soluciones Integrales, egarcias2009@gmail.com. Gracias.